Estamos en el segundo curso que trata el estudio del aprendizaje. En la anterior unidad aprendimos la relación entre la ciencia, la teoría científica y el aprendizaje. Comenzamos diciendo que la experiencia docente no es suficiente para tener un conocimiento profesional sólido. Es necesario un conocimiento científico que sea relevante. Por esto revisamos brevemente el rol de la teoría científica en orientar las hipótesis, las cuales se prueban a través de un estudio. Se recolectan los datos según el método que hayamos seleccionado y los resultados los contraponemos lo contrastamos con las hipótesis para saber si el fenómeno educativo se comporta como predice la teoría. También revisamos los métodos de investigación más comunes o relevantes y si los resultados se han obtenido de un laboratorio o de una situación cotidiana en el campo. En esta unidad vamos a revisar un estudio científico del aprendizaje y el rol de las pruebas o de la evaluación. Aprenderemos cómo mejorar el aprendizaje mediante las pruebas, analizando un pequeño estudio que se fue conducido por Henry Rodiger y Jeffrey Karpik, que hasta hoy día es un estudio de mucha influencia para la educación y para la psicología educativa. Rodiger y Karpik reportaron un estudio titulado Test Enhanced Learning, Taking Memory Tests Improve Long-Term Retention, que en español es como aprendizaje mejorado por las pruebas. Tomar pruebas mejora la retención a largo plazo. Este artículo ha tenido un gran impacto en el campo de la educación y el aprendizaje. El artículo tiene un gran número de citas de otros estudios científicos y continúa siendo una referencia para la renovación de la enseñanza informada en evidencia. Vamos a ver lo que dice textualmente el resumen, que es accesible a través de la página web donde está almacenado el artículo. Dice así: hacer una prueba de memoria no solo evalúa lo que uno sabe, sino que también mejora la retención posterior, un fenómeno conocido como el efecto de la prueba. Estudiamos este efecto con materiales educativos relevantes e investigamos si las pruebas facilitan el aprendizaje solo porque las pruebas ofrecen una oportunidad para volver a estudiar el material de aprendizaje. En dos experimentos, los alumnos estudiaron pasajes en prosa y tomaron una o tres pruebas inmediatas de memoria libre, sin retroalimentación, o volvieron a estudiar el material la misma cantidad de veces que los estudiantes que recibieron las pruebas. Luego, los estudiantes tomaron una prueba de retención final 5 minutos después de la prueba, o de las lecturas, 2 días o una semana después. Cuando se administró la prueba final después de 5 minutos, el estudio repetido mejoró la memoria en relación con las pruebas repetidas. Sin embargo, en las pruebas demoradas, las pruebas anteriores produjeron una retención sustancialmente mayor que el estudio, aunque el estudio repetido aumentó la confianza de los estudiantes en su capacidad de recordar el material. Las pruebas son un medio poderoso para mejorar el aprendizaje, no solamente para evaluar. Eso es lo que dice el resumen. Vamos a ver brevemente cómo se llevó a cabo este estudio, ¿no? Que se divide en dos experimentos. En el experimento 1 participaron 120 estudiantes de la Universidad de Washington como parte del cumplimiento parcial de los requisitos del curso. La edad de los participantes o los estudiantes fue entre 18 y 24 años. Los investigadores seleccionaron dos pasajes en prosa de la sección de comprensión de lectura de un libro de preparación para el examen de inglés como una segunda lengua. Cada pasaje cubría un solo tema. Uno era sobre el sol y tenía 256 palabras. El otro tema o el otro pasaje era sobre las nutrias marinas y tenía 245 palabras. Cada uno de estos pasajes se dividió en 30 unidades de ideas. Con respecto al diseño del estudio, se usó un diseño factorial mixto 2 por 3. Es decir, el factor etiquetado como condición de aprendizaje tuvo dos subcondiciones: reestudio versus pruebas. El otro factor, que se etiquetó como prueba demorada, tuvo tres subcondiciones:
Una prueba a los 5 minutos, otra prueba a los 2 días y otro a la semana. Veamos el procedimiento. Se evaluaron a los participantes durante 2 sesiones, en grupos pequeños de 4 estudiantes más o menos. Se les dijo que la fase 1 consistía en 4 periodos de 7 minutos y que durante cualquier periodo dado se les pedía que estudiaran el pasaje por primera vez, que volvieran a estudiar uno de los pasajes o que hicieran una prueba de memoria sobre uno de los dos pasajes. Durante cada periodo de estudio, los estudiantes leyeron un pasaje durante 7 minutos. Durante el periodo de prueba, a los estudiantes se les entregó una hoja de prueba y se les pidió que escribieran todo el material del pasaje que pudieran recordar, sin preocuparse por la redacción exacta o el orden correcto. Luego, los estudiantes resolvieron problemas de multiplicación durante 2 minutos entre los periodos de prueba y durante 5 minutos después del periodo final en la fase 1. Veamos la fase 2. Esta fase ocurrió durante un intervalo de retención de 5 minutos, 2 días o una semana. En la fase 2 se pidió a los estudiantes que recordaran los pasajes que habían aprendido en la fase 1. Cada prueba de retención duró 10 minutos. Además, el investigador pidió a los estudiantes que trazaran una línea en sus hojas, en las hojas de prueba, para marcar cada intervalo de 1 minuto durante los periodos de recuerdo. Veamos los resultados. Las respuestas de recuerdo se calificaron con 1 punto por cada unidad de idea recordada correctamente. En la prueba inicial de 7 minutos, los estudiantes recordaron un promedio de 20.9 unidades de ideas o aproximadamente el 70% del pasaje. Los investigadores no encontraron diferencias de recuerdo entre los dos pasajes. Veamos los resultados de la fase 2. Después de 5 minutos, los estudiantes que habían estudiado el pasaje 2 veces recordaron más que los estudiantes que estudiaron una sola vez e hicieron una prueba de recuerdo. Sin embargo, este patrón de resultados se revirtió en las pruebas del segundo día o de una semana después. En estas pruebas, en las pruebas de retención a largo plazo, los estudiantes que tomaron una prueba inicial recordaron más que los sujetos que solamente reestudiaron. Los análisis estadísticos de las pruebas de retención de 5 minutos mostraron que volver a estudiar produjo un mejor recuerdo del 81% que hacer la prueba. Hacer la prueba resultó en un 75%. Sin embargo, las pruebas demoradas produjeron un patrón opuesto. Después de 2 días, los estudiantes que hicieron las pruebas recordaron más que los estudiantes que reestudiaron el material. En este caso, 68% frente al 54%. Este patrón también se observó a una semana. Los estudiantes que hicieron las pruebas recordaron el 56% del material, mientras que los estudiantes que reestudiaron recordaron solamente el 42%. Los investigadores también lograron un hallazgo muy interesante. Los estudiantes que estudiaron con una prueba lograron recordar la misma cantidad de información en la prueba de una semana en comparación con los estudiantes que reestudiaron en la prueba de 2 días. Este resultado sorprendente indica que la realización de una prueba de memoria inicial evitó el olvido de los estudiantes o de la información durante 5 días adicionales en relación con los estudiantes que reestudiaron. El experimento 1 demostró que los estudiantes pueden tener resultados diferentes después de una sesión de estudio, dependiendo de si reestudian el material o hacen pruebas adicionales. En otras palabras, reestudiar mejora el desempeño en las pruebas de retención inmediata. Sin embargo, tomar pruebas después de una sesión mejora el rendimiento en las pruebas demoradas, a los 2 días o a la semana. Pues bien, los investigadores también hicieron un segundo experimento para conocer si los efectos de repetir las pruebas y los reestudios se repetían. Querían saber si los resultados se repetían en el experimento, si al tomar 3 pruebas inmediatamente después de estudiar un material mejora la retención en una prueba final en comparación con tomar una sola prueba o ninguna. Para esto compararon 3 condiciones.
Un grupo de estudiantes revisó o estudió un pasaje 4 veces seguidas, pero no tomaron ninguna prueba. A este grupo lo podemos denominar 4E, 4 veces estudiaron. Otro grupo estudió 3 veces y tomaron una prueba. Le vamos a llamar a este grupo 3E, 1P. Y otro grupo estudió una sola vez y tomaron las pruebas 3 veces. Vamos a decirle 1E, 3P. Luego tomaron una prueba final a los 5 minutos y a una semana después. Los investigadores también incluyeron un breve cuestionario después de la sesión de aprendizaje inicial, pidiendo a los estudiantes que califiquen qué tan interesante y legible fue el pasaje y que también los recordarían una prueba a la semana. Bien, en este experimento participaron 180 estudiantes entre 18 y 24 años como parte del cumplimiento del curso. Los estudiantes trabajaron con los mismos pasajes del primer experimento. El procedimiento también fue similar al experimento 1, pero al final de la fase 1 aplicaron un cuestionario con las preguntas sobre qué tan interesante y legible es el pasaje y cuán bien ellos creían que recordarían el pasaje a la semana. Vamos a ver los resultados. En la tabla ustedes pueden ver el número promedio de veces que los estudiantes pudieron leer el pasaje durante cada periodo de estudio. El grupo que estudió 4 veces leyeron unas 3.4 veces en el primer periodo de estudio. El grupo que estudió 3 veces y tomó una prueba estudió 3 veces el pasaje en el primer periodo. Y así con los demás grupos. Todos los estudiantes pudieron leer el pasaje completo unas 3.5 veces aproximadamente durante un periodo de estudio de más o menos 5 minutos. También puede ver que los grupos 4E y 3E1P pudieron leer un poco más, pero esta diferencia no fue sustancial. El grupo que estudió una vez e hizo 3 pruebas recordó un 70% aproximadamente en cada prueba. El grupo que estudió 3 veces e hizo una sola prueba recordó un 77% aproximadamente, lo cual fue mucho más que la tercera prueba del grupo que estudió una sola vez e hizo 3 pruebas. Con respecto al cuestionario, el grupo que estudió 4 veces calificaron el pasaje como menos interesante que los otros grupos, quizás debido a que se aburrieron por repetir tantas lecturas. Sin embargo, el grupo que estudió 4 veces creyó que recordaría más el pasaje a una semana en comparación con los otros grupos. Bien, vamos a ver ahora los resultados de las pruebas. Como ustedes pueden ver aquí, hay una figura que muestra los resultados. En la prueba de 5 minutos, el grupo que estudió 4 veces recordó un 83%, mientras que el grupo que estudió 3 veces e hizo una prueba recordó solamente un 78%. El grupo que estudió una sola vez e hizo 3 pruebas recordó solo un 71%. Sin embargo, en la prueba de una semana, el grupo que estudió una sola vez e hizo 3 pruebas recordó un 61%, lo cual fue mucho más que el grupo que estudió 3 veces e hizo una prueba, que tuvo un 56%, y que el grupo que estudió 4 veces y que solo recordó un 40%. Los investigadores también calcularon el porcentaje de olvido o la proporción de olvido, como usted puede ver en esta imagen. El grupo que estudió 3 veces olvidaron un 52%, mientras que quienes estudiaron 3 veces con una prueba olvidaron un 28%. Los que estudiaron una sola vez e hicieron 3 pruebas olvidaron un 14%. ¿Cómo los investigadores formularon este estudio? Que dio estos resultados muy interesantes. En su artículo, ellos dicen que la mayoría de los experimentos sobre el efecto de las pruebas se ha realizado en la tradición del aprendizaje verbal, utilizando listas de palabras o listas de imágenes. También dicen que hay algunos experimentos que usan materiales encontrados en contextos educativos, pero que no han sido actualizados. Esto llevó a los investigadores a examinar el efecto de las pruebas en condiciones educativas con materiales relevantes, con materiales en prosa
y pruebas de memoria libre sin retroalimentación. La mayoría de las investigaciones anteriores han utilizado pruebas que implicaban reconocimiento. Por ejemplo, las pruebas de opción múltiple, donde el estudiante puede reconocer la respuesta correcta viendo las opciones. O también hay otras pruebas que son de recuerdo, con claves. Por ejemplo, las pruebas de respuesta corta. Un segundo propósito del estudio fue determinar si las pruebas facilitaban el aprendizaje más allá de los beneficios de volver a estudiar el material. Como pueden ver, el estudio se basó en previas investigaciones y se usó un método experimental. Pues bien, ¿qué significan estos hallazgos para los educadores que desean que sus estudiantes no solo aprendan más, sino que también recuerden lo aprendido por más tiempo? Una práctica usual de aprendizaje o de estudio de los estudiantes es releer. Cuando tienen que dar una prueba, los estudiantes normalmente leen muchas veces el mismo material, subrayan lo que creen que es relevante y cuando notan que pueden retener la mayor cantidad de información, dejan de releer. Los resultados del reestudio, como pueden ver en este estudio que acabamos de revisar, suelen ser muy buenos cuando se trata de una prueba inmediata. Sin embargo, el grado de retención a largo plazo suele ser muy bajo. Los docentes no deseamos que nuestros estudiantes olviden rápidamente lo que aprenden. Deseamos que puedan recordar más tiempo y que usen esos conocimientos para resolver problemas dentro y fuera de la escuela. Si este es el propósito, entonces debemos hacer pruebas durante toda la enseñanza. Es cierto que existen muchos profesionales y expertos que abogan por abandonar las pruebas porque las perciben como una molestia. Sí. Sin embargo, como este y otros estudios lo demuestran, el descuido de las pruebas en todos los niveles educativos sería un gravísimo error. La experiencia cotidiana podría decir que es mejor reestudiar. Incluso se podría decir que basta con reestudiar unas pocas veces para darnos cuenta que ya sabemos y tendremos un mejor aprendizaje incluso después de una semana. Sin embargo, la literatura científica nos sugiere que aplicar exámenes mejora la retención del aprendizaje. Este estudio también tiene importantes implicaciones para la enseñanza. Debemos hacer de las pruebas y la evaluación un recurso para el aprendizaje todo el tiempo. De hecho, de esto hablaremos en la siguiente videoclase.